Aquí estamos. Yep, got it. ¿Podemos ver Perfect. la presentación? Our Perfecto, muy bien. the introduction. Muchas gracias por esta Really presentación y excited por la to come oportunidad and de talk to you estar to a aquí lovely big audience con este about público the Green hablando City sobre strategy el for the estado UK. verde de la So I'm Rebecca Young, UICN. Soy as Kel Becca said, from the Young. Darrow Wildlife Trabajo Trust, con and I'm Darrow co-directing this Wildlife study Conservation with the Trust, University of Oxford as trabajando well, con la and Universidad de also the Oxford George Weston también. on developing Tenemos muchos water plans colegas for climate aquí change. desarrollando I'm las very excited próximas to talk about our etapas research del today, marco, lo and cual the presentaré a to be able to ustedes use it at a program y level to que, help PhD tendremos, program level esperamos estar en condición de trabajar a nivel de understand in a programa bit more detail. y voy a hablar un poco más sobre esto Look, I también. really wanted to Y el get motivo to introduce you por el today cual quisiera venir aquí para hablarles hoy es porque estoy viendo muchos using the paralelismos species and the entre el conservation estatus practice verde de to las really create especies an ecosystem y los strategy estándares de that a conservación. lot of people are very familiar with on the conservation Y standards at the sobre los global scale. estándares, So, Catherine, que to estuvo en start, el inicio, I lo wanted to sabe, introduce y some quiero general empezar con conservation algunas metas frameworks generales de based on los these dos that are very marcos similar, and I que think veo really que son muy useful semejantes y for será shaping útil climate tenerlo en policy. mente a medida que caminamos Then I'll go hablando into sobre el estado how these verde indicators y act as a hablaré un poco marker más sobre el estado verde for como un climate steering marco and how I y think it cómo el feeds into programa our está approach. realizando y cómo podemos interactuar con los So, estándares de overall, conservación. thinking about these Primeramente, different pensando en este indicators of the tipo de WWF metas generales de los global dos sea level, marcos, la answer the primera, question of ambas achieving an impact. están intentando They've alcanzar both got this kind of lograr common un goal of what they're impacto, trying to understand. lo mismo que están And really, buscando these entender, frameworks help to y bridge ambos the marcos conservation research buscan cerrar la brecha entre between las what's called investigaciones de theory conservación y las prácticas, o sea, and cerrar las brechas developing entre la key parte communication metaphors between these. puramente entre las prácticas y puramente entre los And investigadores, finally, the adaptive management of trabajando también con la doing gestión exactly adaptativa that de los and estándares de making sure conservación que that están what haciendo lo we mismo see on the ground works. y en So el both trabajo de are campo. trying to do Entonces, this. ambas están Both intentando have cerrar esta programs and brecha, thinking, which is alentando el important pensamiento in de largo plazo, conservation que as es muy well. importante para el mundo de la So moving further conservación, than just where we want to pensando be más allá de to targets donde that actually queremos correspond estar en to algunos años what we want. más, con un marco de And a largo really key plazo. aspect for both of Y un them is aspecto sharing clave de the ambos es data and the compartir experience los based on resultados nature. trabajando That's con something in the UK we're looking at for conservacionistas. sharing what happens already. Sé que hay mucho por hacer So todavía en términos de some compartir los overarching sort of messages resultados I go y through son algunos puntos and amplios que something that queremos I'll come back to tener en later. mente y quiero volver a So ellos más adelante en la jumping presentación. into what Y is ahora status quiero actually. empezar sobre qué es el estado verde. Many of you will be very familiar with the Muchos whole de green paper, ustedes están familiarizados con la lista which roja de shows la that it prevents UICN species from going que extinct evalúa and that los keeps riesgos de species extinción. Es from un tripping estándar across the global world. para informar la That's very acción de much conservación en within el the limits mundo that y se the sintió regulators que and the había regulation una set. We brecha don't have a entre fantastic especies que estaban definition of the impact of extinction. bajo riesgo de So that is extinción, pero why faltaba un estándar y es por previously in the ello green que paper there was a name and a date and this was teníamos developed antes la to lista verde y ahora hubo una actualización. Y la idea de este marco and es una parte nueva de in la the red list document that lista Kel mentioned roja. assessment Está is en el tells sitio the whole web story. So para contar toda working la assessment historia having looked completa at y extinction, evaluar we also have los to look riesgos at de how close extinción species to being fully y cuán recovered. cerca las And also especies looking at the están de la past restauración and the potential también. future importance of Y conservation así actions. como entender el pasado y el futuro And the idea potencial, la is importancia you're futura de looking la at what acción we por can la do to conservación stop y species de dying. So actually as conservationists we want more las than that. We want to especies. see species Y queremos ver las thriving in especies ecosystems viviendo en not ecosistemas just survive. y no solo And kind of the five manteniendo su key existencia, sino concepts prosperando, that we look creciendo at. también. And there's four Algunos of them puntos. that Hay we get from cuatro it. It has métricas four very de different impacto things que that nos describe the species. dicen One cosas muy is that they interesantes e live importantes in sobre el relevant estado de las ecological areas. especies. Hablaré So rápidamente sobre the ellas. idea is that we want to provide Primeramente, a la idea es guide for proveer un measuring marco species recovery. estandarizado So this para is medir la guidelines that are recuperación de published las above especies comparable en results cualquier within the parte green del paper. mundo con resultados The other comparables. things we really want to understand with this También framework queremos entender are what are otras the key cosas con este species marco.
¿Qué ha alcanzado, qué ha logrado la conservación hasta el momento y cuál es el legado de conservación? ¿Cómo podemos calcular este legado? Queremos entender cuán dependientes las especies son de la acción continua de conservación. Queremos pensar en el corto plazo sobre el impacto de las acciones de conservación para las especies y queremos pensar también sobre el largo plazo para entender el nivel de recuperación de especies, qué nivel podemos alcanzar, lograr en el largo plazo, o sea, el potencial de recuperación. Estamos hablando sobre la recuperación de las especies, entonces queremos saber cuándo estarán plenamente recuperadas las especies. Y voy a desglosar esto en algunas secciones, en algunas partes. Consideramos una especie como completamente recuperable si ya es viable y funcional, ecológicamente funcional en cada parte de su rango indígena, o sea, nativo. Consideramos que una especie está plenamente recuperada si es viable y que podemos pensar como un rango ah, eh, nativos, considerando las bases históricas para cada especie. Es un ejemplo, para que el cóndor de California, tenemos aquí el rango de la especie. Y la idea es que queremos entender cómo está distribuida la especie antes de hablar de los principales factores que están influyendo sobre su distribución y existencia, o sea, trabajando con las áreas geográficas. Y queremos entender antes de empezar a interferir cómo está viviendo la especie. Y una parte muy importante de esta definición es pensar que cada parte de la especie en este rango es un punto donde estamos muy distintos de la lista roja, porque la lista dividimos este rango en distintas áreas que llamamos de unidades espaciales, spatial units. Y la idea es que hay variaciones entre el rango de las especies y podemos incentivar la recuperación en todo el rango. Por ejemplo, miramos a la población completa y consideramos las diferentes áreas y las evaluaciones de estas diferentes áreas. Y la parte final de esta definición es si la especie es viable y funcionalmente ecológica o ecológicamente funcional. Para que podamos ver poblaciones funcionales, queremos ver que las especies tengan un rango completo de interacciones ecológicas dentro del ecosistema y sus funciones. Entonces, por ejemplo, en este caso del cóndor, queremos ver su función trófica, su alimentación de corroña ocurriendo normalmente y saber que todo está caminando bien en todo el ciclo de esta especie. Y así queremos entrar en la definición y cómo usamos este marco para medir la recuperación de las especies. Entonces, primeramente, asignamos un estado en cada una de las unidades para la especie, individualmente, considerando si la especie está ausente en la unidad espacial. Es el caso en esta unidad azul en el mapa, por ejemplo. Puede estar presente, o sea, está allí, pero bajo riesgo de extinción por cuenta de algunos factores. Podemos tener una población viable que pensando bajo la lista roja, podríamos hablar de una población que no está declinando o una población funcional que está interactuando con el ecosistema para que esté cumpliendo sus funciones ecológicas. Asignamos cada uno de estos estados y colores a cada a cada unidad. Entonces, por ejemplo, en el caso, y alcanzamos una ecuación con un porcentaje para cada una de las unidades que nos da una puntuación de recuperación
para medir la recuperación de las especies. Y es importante saber si esas evaluaciones son, no estamos incluyendo poblaciones cautivas, sino solo de individuos en esta población, midiendo hasta 100% o especies que están plenamente recuperadas o que no han sido ah, depletadas o agotadas. Y podemos imaginarnos que tenemos, por ejemplo, una puntuación de 40% que no significa mucho. Entonces, con la lista roja podemos contextualizar la posición en cada unidad con distintos niveles de conservación y recuperación, encontrando el estado actual, el estatus actual. Y como mencioné al inicio, algunos factores importantes son pensar sobre diferentes métricas, el impacto de conservación presente y futura, pensando sobre cómo podemos calcular este estatus verde, este estatus, y pensando en escenarios hipotéticos con distintos abordajes para entender cómo esperamos que las especies se parezcan bajo distintos escenarios. Perdón, se apagó mi cámara. Aquí estamos, una vez más. Tenemos el estado actual de conservación y para pensar sobre el impacto de la conservación hoy día, tenemos un escenario contrafactual. En una situación hipotética donde no hubo cualquier conservación, ¿dónde esperaríamos que pudiese estar la especie? Y así se calcula este escenario y es la parte debajo de la pantalla, podemos verlo. Y la diferencia nos da el legado de conservación. Y me gusta esta métrica porque nos dice algo sobre la historia oculta de la conservación, no solo sobre no solo qué ocurrió, sino también qué no ocurrió. Y pensando también sobre los escenarios futuros, que en 10 años, por ejemplo, si queremos detener la extinción, donde podríamos esperar la especie y podemos calcular y hacer un escenario del estado de la conservación y la diferencia para la situación actual nos da la dependencia, o sea, cuán dependientes son las especies de la conservación que está en marcha en el momento. Y si seguimos con la conservación según lo planificado, ¿cómo esperamos que las especies cambien en 10 años? Y esto nos da lo que se gana, lo que se alcanza o logra en bajo este escenario. Y en términos de largo plazo, hasta que llegamos a 100%, si pensando en la conservación, toda la conservación que podemos realizar y cuándo podemos esperar que llegue a 100%, alcanzando, logrando así su pleno potencial. Y como podemos ver, hasta mismo con 100 años no tendríamos 100% en este caso que está en la pantalla para el cambio. Entonces, algunas de las especies es algo común que no se pueda planear, ah, pero es una meta factible y realista trabajar con este tipo de métrica. Y ahora hablando sobre cómo obtenemos los distintos resultados, ¿cuáles son algunos de los beneficios del estado verde de las especies? Ya mencioné el legado. Es muy bueno para comunicar los éxitos de la conservación. Podemos evaluar una especie, por ejemplo, en este caso, esta especie de rana que se llama The Mountain Chicken Frog, que estaba bajo riesgo y 20 años después seguía críticamente amenazada de extinción. Entonces, si echásemos una mirada a la lista roja, tal vez pensaríamos no se hizo nada, pero con esta evaluación del estado verde tenemos una idea más completa. Aquí en rojo tenemos el legado, donde se ve que la especie no dejó de estar amenazada, pero no fuese por el trabajo realizado, probablemente la especie estaría extinta hoy día. Entonces es importante para
enfatizar la necesidad de la continuación de la conservación, ah, pensando en las especies que dejan, con los éxitos de estas especies y si hay riesgos, la necesidad de más conservación, y la métrica de dependencia de la conservación en este momento es muy importante para que sepamos ah, cuán importante es el trabajo y cómo estamos evitando los riesgos y la extinción. Entonces, es algo que debemos realmente pensar, es el futuro de largo plazo, usando el estado verde como una herramienta, pensando en el potencial de recuperación, pensando en la recuperación de las especies. Y esta es la primera puente donde empecé a pensar sobre la conservación y como un marco, también pensando en esta visión, estableciendo el diseño y lo que queremos lograr, no solo pensando qué podemos lograr en 5 años, sino pensando más allá de eso. Y esto podría funcionar muy bien, entonces, si no hay una evaluación teniendo este potencial de recuperación, estableciendo una visión y una inspiración realizable para la recuperación de las especies y una visión con una descripción del estado deseado o la condición final que estamos buscando lograr. Entonces, conjuntamente podemos ver aquí una evaluación global con todas estas métricas que nos permiten ver una imagen más amplio pensando sobre el trabajo de conservación globalmente. Y mi trabajo tiene como enfoque saber si podemos usar este marco para estimar las opciones en nivel subglobal. Y la respuesta es sí, podemos hacerlo. Es lo que estamos desarrollando en este momento. Entonces, pensando en esta evaluación de programa, la idea es que esto pueda incentivar y celebrar las acciones de conservación. Como practicantes debemos evaluar el impacto sobre la recuperación de las especies. Y un ejemplo de Darrow es un trabajo que se hizo desde hace muchos años con el Darrow Index sobre el impacto de la organización con estos escenarios contrafactuales para pensar cuáles serían los estados de las especies si no tuviésemos cualquier intervención o acción, y así se pudo comunicar el impacto de nuestras acciones. Y esto es apenas solo un ejemplo de una organización que no tuvo una forma estandarizada de evaluarlo vis a vis otras organizaciones en el mundo. Y es aquí que llegamos adaptando o adoptando el estado verde de las especies de la UICN para lograr una herramienta que pueda ser usada en todo el mundo. Creo que tendremos muchos beneficios para los tomadores de decisiones sobre el impacto que los programas tendrán y cuáles serán estos impactos, cómo podemos usarlos para apoyar las políticas con nuevas o antiguas políticas. Creo que será muy útil para ONG por muchos motivos. Uno de ellos es para trabajar con ilustrando los éxitos, ah, construyendo el moral, construyendo la reputación con una evaluación del impacto para comunicarse con el público será muy bueno ah, para estar en condición de comunicar el impacto del trabajo que estamos realizando. Y será muy útil considerando qué podríamos hacer como próximos pasos y sería muy útil para los financiadores, para los donantes, los auspiciadores, así como para el público, en las comunicaciones con el público, hablando sobre las especies amenazadas, y es muy importante comunicarnos con el público y comunicando las historias positivas sobre qué estamos haciendo como una organización y cómo estamos mejorando el trabajo y viendo la mejora en el resultado. Eso es un aspecto muy importante. Ahora quiero darles algunos ejemplos de evaluaciones de programa que tuvimos con estudios de casos con algunas de las maneras como esto podría ilustrar los estándares de conservación. El primer es nuestros colegas de San Diego en el programa de la Baja California
para la recuperación del cóndor de California, una especie que estaba muy amenazada por la destrucción de hábitats, la caza furtiva y eh, permanecían solo 22 individuos de esta especie y hubo reintroducciones en múltiples sitios en este rango. Se realizó este trabajo. Lo primero es pensar en una evaluación de programa. Naturalmente es encontrar el programa, qué partes están involucradas, el estado geográfico, cuáles son las intervenciones. Y para este ejemplo, teníamos el alcance geográfico que podemos ver en el mapa. Y vemos algunas que es similar a los estándares con el alcance geográfico del proyecto, es algo que tenemos en cuenta. Y una vez más, es algo que está muy alineado con el próximo trabajo que realizaremos, que escribir las directrices de la evaluación. Y creo que será muy útil para trabajar con el lenguaje de los estándares de conservación y obtener un alineamiento, porque es muy semejante la manera como ambos los marcos trabajan con las definiciones. Y otro punto que podría ser muy útil en términos del programa para los estándares de conservación es que si tenemos la información sobre esta evaluación de las verde, es importante pensar en las unidades espaciales y dónde estamos planeando nuestro trabajo. Y la idea es desarrollar de una manera donde haya áreas con importancia de conservación similar. Entonces, con la idea del nivel, debemos hacer algunos cambios e impactos en la recuperación de especies y considerando estas unidades donde está funcionando el programa, esto sería muy útil para mostrar cómo está caminando. Y uno de los aspectos importantes es evaluar los impactos anteriores del programa. Voy a darles este ejemplo. Y podemos hacer exactamente lo mismo considerando el contrafactual, hablando sobre el pasado cuando no había cualquier trabajo de conservación, cualquier programa y la diferencia son los resultados amarillos que tenemos en la pantalla con el legado que es amplio, un gran legado de conservación y el legado del programa no está tan alto en este ejemplo, pero es muy detectable seguramente. Y tiene sentido, porque si echamos una mirada al alcance geográfico de estas cuatro áreas donde está el programa, podemos ver cómo ha contribuido el programa en cada porción. Y hubo ejemplos donde no teníamos cualquier impacto reconocible. Por ejemplo, podría tener con la vida de la especie, el ciclo de vida, ah, porque nos toma tiempo para lograr el impacto. Puede tener que ver con el alcance geográfico. Aquí un ejemplo que tenemos en las Montes Animat en Vietnam, trabajando con muchas especies. Y con esta especie que estamos trabajando, las áreas protegidas del programa es donde están en estos puntos rojos en el mapa. Entonces no es necesario, porque el programa está enfocado en muchas especies, pero nos ayuda a explicar por qué no estamos viendo este legado y qué podría ser útil para la implementación de programas de conservación. Entonces, pensando sobre la evaluación de impactos anteriores del programa, trabajando con el estado verde para evaluar el impacto anterior, echamos una mirada a la recuperación global sobre cómo el programa está contribuyendo a la recuperación. Y en esta lista roja estamos evaluando a cada 5 o 10 años con una escala de tiempo amplia y esto nos ayuda a entender la contribución del programa a la recuperación de las especies comparando los puntos en amarillo con los puntos en verde. Y estamos echando una mirada a una escala distinta, evaluando el avance hacia las metas del programa con
las revisiones regulares de 6 meses o anuales como parte del ciclo y registrando el avance hacia las acciones y las metas. Un punto clave es el monitoreo, usando los datos recopilados por las actividades de monitoreo para entender el avance del programa. Y esta gran pregunta, ¿estamos logrando los resultados esperados? Veo que es una oportunidad de maximizar el uso de los datos que estamos recopilando sobre los estándares de recuperación y cómo podemos usar estos datos para otras cosas más allá del estatus verde. Y aquí pensando sobre la evaluación de viabilidad de metas, con una idea, creo que podemos tener esta evaluación muy consistente con el tamaño de la población, por ejemplo, con estas 4 colores, desde poco hasta muy bueno. Y algo que vino a mi mente, que es muy semejante con el estado verde cuando tenemos esta tabla semejante, es una versión simplificada que nos muestra cómo los estados están en la lista roja entre bajo riesgo, vulnerable, extintas. Y una vez más, estos factores, ah, uno de los puntos es el tamaño de la población. Cualquier especie con menos de 1.000 individuos estarían antes de presentes y con más de 1.000 podrían contar como viables. Pensando, entonces, si pensamos sobre los indicadores, los puntajes de los indicadores, la puntuación de los indicadores, podemos pensar como poor en el caso o fair, o viable o bueno, good, o población funcional a la mejor de las posibilidades. Y podríamos ver qué hacer y a partir de los valores atribuidos a estas puntuaciones. Y aquí una tabla tenemos de los informes de avance con la comparación de las poblaciones medidas bajo los estándares de conservación. Y esta es una oportunidad que la información de estos informes puede ser usada para informar este programa verde. Podemos tener una línea de base y podemos ver en este caso cómo aumentó la población hacia volverse viable. Entonces, este marco nos podrá ayudar con planes de monitoreo útiles para trabajar con estas especies. Y aquí tenemos algo que es importante saber específicamente para el estado de las especies verdes, que cada especie tendría que contar con una evaluación, pero el trabajo que hicimos tuvo muchas metas, pensando sobre las diferentes metas del plan de restauración de Round Island y realizando una evaluación de GSS para estas especies y produciendo evaluaciones de GSS para entender la contribución del programa para la recuperación de las especies, seguida de una reevaluación. Y pensando en este ejemplo de Telfair, trabajando con este programa de restauración del skink, que estaba muy amenazada, es insidios, estos reptiles. Trabajando en esta isla, Round Island, es un programa donde hubo un programa de restauración con muchas actividades y la población de skinks aumentó y llegó a números suficientes de 2 poblaciones, entonces hasta que emigrasen a otras islas. Y, y podemos ver si estamos alcanzando un impacto.
Y podemos ver que sin el programa tendríamos probablemente el mismo estado y esta población probablemente en esta isla pequeña se perdería. Y podemos proyectar el futuro asimismo. Y si queremos que el programa ah, quede solo en Round Island, y tenemos hoy estas dos poblaciones adicionales como un legado del programa, que podemos decir que sí, está contribuyendo mucho a esta especie. Entonces, pensando sobre cómo podemos lograr el impacto. Y si no logramos, ¿por qué? Entonces, como mencioné antes, este podría tener que ver con la geografía del área. Si la especie no está ocurriendo en el área donde estamos presentes, por ejemplo, esto puede decir que no tendremos un impacto significativo en 10 años. Y es una oportunidad de oír, saber, bueno, no estamos logrando el impacto, entonces, ¿dónde podríamos cambiar las cosas volviendo a modelos de situaciones para evaluar las oportunidades de expansión geográfica o en términos de aliados para lograr un impacto mayor a escala global? También pensando sobre estas metas generales, una meta muy importante es compartir resultados y Conservation Standards realmente promueve una cultura de aprendizaje con el compartimiento de lecciones aprendidas y es donde queremos proveer un método estandarizado que las personas puedan evaluar el impacto de un programa a escala global y los resultados pueden ser compartidos y comparados. Queremos promover este trabajo conjuntamente, mostrando qué funciona y qué no funciona. Y entonces, en términos de una introducción, es de la manera como esto funciona. Y si quieren ustedes saber más sobre el Estado Verde, tenemos muchos recursos e información. Hay información en francés y español disponible en el sitio web. Tenemos capacitación en línea y siéntanse libres para contactarme con preguntas o dudas. Tenemos enlaces también para toda esta información, el curso de capacitación. Y si su organización quiere llenar el estado verde de las especies, les pido que me escriban directamente para que podamos mantener contacto. Y por último, muchísimas gracias por su presencia. Estoy muy animada para recibir su retroalimentación y feedback. Y agradezco a la San Diego Zoo Wildlife Alliance por auspiciar esta reunión y quiero este trabajo. Y quiero ahora dejar de compartir mi pantalla. Si hay alguna pregunta en este momento. Wonderful. Thank you so much. Muchas gracias, Becca. Are there any questions from the ¿Tenemos group alguna before pregunta the desde del comments? grupo? Yo vi que había algunas preguntas o comentarios en el chat Around connections with sobre viability conexiones de assessments viabilidad, being made evaluaciones de for viabilidad y cómo podemos considerar in version 5 or future updates of the conservation las standards. I'm happy actualizaciones to answer futuras de los any estándares questions de there. conservación. We'll come Tal to vez Becca. quiera alguien abrir el micrófono y compartir una pregunta, así como también enviar por el chat. Les pido que se sientan cómodos y libres para hacerlo. Go ahead, David. Sí, David. Becca, that was great. I mean, that was Gracias. absolutely clear and Fue una presentación muy clara y honestamente fue la primera vez que realmente he podido entender claramente qué es el esfuerzo del Estado Verde y es algo muy inteligente. when Y you've me got pregunto si tenemos when you've got populations in each poblaciones zone or region en that cada are zona o en historically cada but these days rango histórico o enclaves nativo. populations that Si are hay not poblaciones con allowing genetic enclave que no populations. están permitiendo el flujo de genes entre poblaciones, ¿es una consideración cuando hablamos sobre recuperar plenamente? Sí, es un elemento muy importante en términos de determinar la unidad espacial. Si hay una falta de flujo de genes entre poblaciones, entonces esto nos ayuda a dividir las unidades espaciales donde tendremos nuestra mirada.
Y pensando en cada una de ellas, si una unidad puede contener una población viable, perdón, mm, así me recuerdo, entre el flujo y consideramos en términos de viabilidad, porque si pensamos en cosas como, por ejemplo, los guardians de la lista roja, un punto muy importante a considerar es si hay posibles flujos de genes entre poblaciones. Y si no es el caso, entonces debe haber una consideración sobre si esta es una población viable. Entonces, una cosa que hacemos como parte de las evaluaciones es un, un trabajo con un formulario que nos nos lleva por todas las preguntas de la evaluación y una de las preguntas es si hay esa posibilidad y en caso negativo, la conexión entre los espacios no sería considerada como viable. Y si hay una población que sea viable por cuenta propia, podría contar en este sentido, pero no requeriría este efecto. Sí, y es complicado porque es poblaciones de islas, de gorilas, por ejemplo, en algunos casos es algo malo porque no hay un flujo de genes, pero cuando pensamos en riesgos de Ebola, esto reduce el riesgo de transmisión de enfermedades. Entonces, realmente es una cuestión complicada y muchas gracias por tu presentación. Sí, gracias. Creo que es muy útil en términos de pensar sobre estas cosas porque tenemos mucho espacio para justificaciones. Y si pensamos, esto parece bueno en una unidad, pero debemos considerar algunos puntos negativos, entonces es importante reconocer todos los aspectos. Creo que alguien alzó la mano y tuvimos una pregunta en el chat sobre cuántas especies han sido evaluadas. Enseguida paso la palabra a Alain. Hasta el momento en el sitio de la lista roja, 37 especies publicadas. Básicamente, esto tiene que ver con la tecnología. Para aquellos que están trabajando con estas evaluaciones, tenemos un sistema específico y todavía no tenemos una función para el estado verde. Entonces, aproximadamente 500 500 especies que están bajo las lentes y esperando por la oportunidad. Y hay trabajo para traer los resultados preliminarios de este trabajo y espero que así aumentaremos el número de especies en el sitio web. Alain, te invito a compartir. Sí, gracias. Alain Canfield del Wildlife Service de Canadá. Tengo dos preguntas. ¿De dónde vienen los datos? Hay opiniones de expertos cuando pensamos sobre el estado de las especies sin intervenciones y no tendríamos datos para medir esto o con las proyecciones de 100 años o algo así. ¿Cómo se calcula esto? Este es uno de los motivos, pero por los cuales estamos trabajando con un grupo de expertos, porque básicamente todas las evaluaciones podrían caminar con estos expertos. La mayoría se basa en inference y podemos usar proxies, por ejemplo, en el trabajo que hacemos, representantes. Por ejemplo, en esta isla de- se llevó 2 años hasta que tuviésemos esta evolución con esta especie y por la mayor parte no tenemos tanta prueba, pero en algunos casos valuables sí las tenemos y la mayoría de las veces se trabaja mediante opiniones de expertos. Sí, y mi otra pregunta es si esto se podría aplicar en un ecosistema o hábitat. Y lo pregunto porque el programa donde estoy trabajando, trabajo con riesgo de especies con enfoques en ecosistemas y hábitats en este nivel. Y veo que esto tal vez podría se aplicar. Y te pregunto si hay ejemplos. Sí, seguramente está en desarrollo en este momento. Y recientemente en Australia tuvimos un seminario
para desarrollar los próximos pasos de los sistemas del Estado Verde. Está en marcha y espero que luego esté disponible. Llegaremos en este punto. Está en marcha. Sí, gracias. Y parece, Becca, que hay algunas preguntas en el chat. Puedo preguntarte una pregunta sobre cuándo piensas que las directrices oficiales, cuándo las tendremos, y una actualización sobre si hay unos artículos de biología de conservación para ayudar en las prioridades de acciones y especies de ONG para evaluaciones de costo-beneficio. Si puedes compartir algo sobre orientaciones, directrices y un cronograma. Sí, esta semana tuvimos una noticia animadora, un paper de biología de conservación que ha sido publicado y todas las ideas iniciales con 20 estudios de casos que estará disponible a fines de esta semana y la revisión y feedback que tendremos con las directrices, las orientaciones oficiales. No puedo decir todavía, pero creo que a mediados del próximo año, en algún momento en el próximo año tendremos un feedback paper y esperamos que esté disponible lo más rápido posible. Y sí, el aspecto de costo-beneficio. Este es un punto que nuestras colegas que están trabajando con el desarrollo del programa en Calgary, creo yo, con trabajando con la herramienta de costo-efectividad. Y la manera como abordaron es un poco distinto, y por esto no estará en estas orientaciones oficiales del nivel de programa, pero nos sugiere una manera alternativa y todavía estamos examinando qué hacer, cómo hacer con las orientaciones oficiales en este sentido. Dos preguntas más en el chat. Una, si hay una relación entre esto y el Star Metric de UICN y de restauración. Sí, ambas tienen esta mirada al impacto, pero son muy distintas. Algunas personas están involucradas en ambas en sus etapas iniciales, pero con enfoques y direcciones distintas. Estoy consciente de esto, pero no tiene una relación tan estrecha, tan directa. Lo veo. Una pregunta más y después podemos pasar a otras personas que tengan preguntas semejantes sobre cómo determinar el programa, el impacto de conservación de un programa. ¿Se basa en opinión de expertos también? Sí, en el ámbito global, porque tenemos la opinión de los expertos y también pasando por esta evaluación de revisión entre pares en el sitio web y tendrán muchos expertos contribuyendo con evaluaciones y también la revisión de expertos externos. Y es algo que recomendamos que una evaluación debe realizarse antes de la evaluación del programa, porque así ya contaremos con una revisión de las unidades espaciales. Y a nivel de programa tendremos el trabajo de los expertos. Es algo que mencionamos en nuestro paper. Será muy importante a las personas dentro de la organización que tengamos esta mirada interna de control, porque es necesario que tomen en cuenta donde la organización si está siendo realista y si los hallazgos son apropiados. Entonces sí estamos trabajando con ellos. ¿Alguna pregunta más, amigos, amigas? Podemos recibir preguntas por el micrófono o por el chat. Tal vez pueda yo preguntar mi preguntita rápida. Podemos hablar sobre las proyecciones futuras de cambio climático, evaluación de vulnerabilidad. ¿Cómo está siendo en tu abordaje? Sí, es algo que recomendamos a las personas, principalmente para el escenario de 100 años, pero
Y es algo que no mencioné en esta presentación, es que este es un punto muy clave hablando sobre las inferencias y la captura. Y para cada escenario que estamos trabajando, ah, tendríamos estamos buscando presentar los peores y mejores escenarios y trabajar con estas proyecciones para trabajar con los, el menor impacto y el mayor impacto posibles, los extremos, los umbrales, para que podamos tener estos parámetros y considerar las variaciones y incertidumbres. Es algo que estamos recomendando incluir, sí, en el trabajo. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Y si no tenemos cualquier otra pregunta o retroalimentación, les pido aplausos para Becca y podemos entrar en la parte sobre negocios, el CMP Business. Claire, ¿está bueno? Podemos empezar este momento de la reunión. Quería decir muchísimas gracias, Becca, por tu presentación. Vamos a compartir todos los detalles asociados con las grabaciones y cómo podemos acceder a ellas, y para que puedan tener acceso. Ah, Contamos con grabación en francés y español también. Qué bueno, muchas gracias y qué bueno que estamos interesados y estamos juntos y siéntense libres para contactarme. Gracias.